Buenos días. Hoy vamos a ver un problema de fórmula empírica y fórmula molecular. He elegido un problema bastante complicado en el que vamos a seguir los pasos para este tipo de problema, que más o menos siempre son los mismos, pero he puesto todas las dificultades que pueden aparecer en este tipo de problemas. Vamos a verlo. Me dicen, pongo el enunciado aquí arriba, me dicen que lo que le da el sabor a los cítricos es un ácido llamado ácido cítrico, que tiene una fórmula que desconocemos, pero que sabemos que está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, para sacar la fórmula empírica y la fórmula molecular, que es lo que me piden, me dan unos datos que es la cantidad de ácido cítrico que tengo inicialmente. Y este ácido cítrico lo combino con oxígeno, hago una combustión y obtengo CO2 y agua. Estos son los datos que me dan al principio. Estos datos son para que saque la fórmula empírica. Y después, para que saque la fórmula molecular, me dicen que cuando cojo 3,187 gramos de este compuesto, que ocupa 850 mililitros, tiene una molaridad de esta disolución de este compuesto, tiene una molaridad de 1,95 por 10 a la menos 2. Esto es para la segunda parte, pero vamos con la primera. La fórmula empírica siempre necesito saber qué cantidades tengo de cada elemento, en gramos o en porcentaje. Me da igual que sean gramos que porcentaje. En ambos casos lo que voy a hacer es calcular el número de moles de cada elemento. Eso siempre. Lo que busco, el paso más importante es calcular el número de moles de cada elemento. Yo en este caso os lo he hecho a partir de los gramos, pero se puede hacer de otra forma, que después al final os lo explico. Vale, entonces lo que me interesa es esto. No me dan ni cuánto tengo de carbono, ni cuánto tengo de hidrógeno, ni cuánto tengo de oxígeno. Ni los gramos ni el porcentaje. Me dan el CO2 y el agua. ¿Para qué me dan eso? Porque yo a partir del CO2 y del agua puedo saber cuánto carbono hay y cuánto hidrógeno hay. Vamos a ver, si quemo esto, todo el carbono que hay aquí se va a combinar con el oxígeno y me va a dar CO2. O sea que este carbono que tengo aquí y este carbono que tengo aquí es el mismo. Pues yo a partir del CO2 puedo saber cuánto carbono hay en la muestra inicial. Entonces arranco de la muestra inicial. Este es el dato que me han dado, que tengo 3,967 gramos de CO2. Vale, ¿qué es lo que sé? Pues que el CO2 pesa 12 más 32 del oxígeno. Pesa 44 gramos por mol. De esos 44, solo 12 son de carbono. Pues eso es lo que voy a usar. A partir de la fórmula molecular digo, si en 44 gramos 12 son de carbono, en estos 3,967 habrá X de carbono. Y saco los gramos de carbono. Ya tengo primer elemento. Segundo elemento, el hidrógeno. Todo el hidrógeno que hay aquí se va a combinar con oxígeno y me va a dar este. O sea que la cantidad que tengo aquí y la que tengo aquí es la misma, porque no estoy añadiendo hidrógeno. Es simplemente que esta molécula se parte, se combina con oxígeno y lo tengo aquí. Entonces yo a partir del agua puedo saber el hidrógeno. Y hago lo mismo que he hecho con el CO2. ¿Qué pesa el agua? Pues 2 del hidrógeno más 16 del oxígeno pesa 18 gramos por mol. De esos 18 gramos, solo 2 son de hidrógeno. Pues eso es lo que voy a usar. Que de los 18 gramos de agua, 2 son de hidrógeno. Como tengo esto de agua, con el factor de conversión, gramos de hidrógeno se va y saco la masa de hidrógeno. Ya tengo 2, carbono y hidrógeno. Me falta el tercero, me falta el oxígeno. No puedo decir que todo este oxígeno está aquí y aquí, como hacía con el carbono y con el hidrógeno, porque resulta que aquí tengo oxígeno, pero aquí también he puesto oxígeno para poder quemar. Entonces el oxígeno no lo puedo sacar de estas fórmulas, porque sería este, pero también sería este. ¿Cómo saco la cantidad de oxígeno? Pues si aquí tengo carbono, hidrógeno y oxígeno, 2,85, esto es la suma de todo. Esto es carbono más hidrógeno más oxígeno. Si yo a esto le resto, le quito el carbono y le quito el hidrógeno, que es esto, ¿vale? Si le quito el carbono y le quito el hidrógeno, se me queda el oxígeno, por diferencia, ¿vale? Aplico la ley de conservación de la masa. Si esto es todo junto y yo le resto este y le resto este, pues me va a dar este, me va a dar el oxígeno, ¿vale? Entonces, por diferencia saco el 1,6 gramos de oxígeno y ya sé la masa de cada elemento que tengo en la muestra inicial. Tengo esto, el primer dato, determinar las cantidades en cada elemento. A veces me las dan, pero aquí no me las han dado, las tengo que calcular. Vale,
iría con el segundo punto. Esto es un esquema de cómo se saca la fórmula empírica. Siempre son los mismos pasos. Me voy al segundo punto. Calcular el N de cada elemento, número de moles de cada elemento. Pues yo me vengo, número de moles de carbono, como ya sé la masa, pues lo divido entre 12 y saco los moles de carbono. Hago lo mismo con el hidrógeno, divido entre 1, esto me lo dará y esto también. Y como he sacado el oxígeno, pues hago lo mismo. Tengo los moles de cada elemento. Eso es la proporción en la que están en la fórmula. O sea, yo ya sé que la fórmula va a ser así. Van a estar en esta proporción. Pero claro, ¿qué pasa? Que esto no son números enteros y yo una fórmula no la puedo poner así. Entonces tengo que buscar estos números decimales, en qué números enteros se pueden convertir para tener una fórmula normal. Entonces, ¿cómo hago eso? Cojo el número de moles y divido todos entre el menor que me dé. ¿Cuál es el menor? Tengo 0,09, 0,12, 0,105. Pues el menor es este. Pues los voy a dividir todos entre 0,09. Este paso lo tengo aquí. He cogido, ¿vale? Este es el tercer paso y he dividido todos entre el menor. Cuando divido 0,9 entre 0,9 me da 1. Cuando divido este entre este me da 1,33. Y cuando divido este entre este me da 1,167. Entonces tengo dos casos. Si me da números enteros ya tengo la fórmula empírica, pero ahora no estoy en ese caso. Estoy en este. Al dividir entre el menor no me ha dado número entero. Entonces si no tengo número entero, tengo que empezar a multiplicar todos estos números que me ha dado, o sea, este y este y este, tengo que conseguir que los tres sean números enteros. Entonces tengo que empezar a multiplicar por 2, por 3, por 4 y a ir probando. Esto que podría ser muy largo, pues la calculadora nos lo facilita. Porque la calculadora cuando nos da el dato, cuando nos dividimos esto entre esto, no me da ese número, me da esta fracción. Si yo esta fracción quiero que sea un número entero, como tengo 7 sextos, ya sé que lo tengo que multiplicar por 6. Así 6 y 6 se me va y ya tendré un número entero. 7. La mayoría de las calculadoras hacen esto, ¿eh? Le ponéis un número decimal y os lo transforma en fracción. Vale, si este lo he multiplicado por 6, con este tengo que hacer lo mismo. No puedo multiplicar solo un número, pues esto lo multiplico por 6 y me da 8. Y este también por 6 y me da 6. Pues ya tengo la fórmula empírica, porque ya tengo cada elemento siguiendo esta proporción, pero ¿qué números enteros tengo? Entonces, este era el carbono, pues de carbono voy a tener 6. Esto era el hidrógeno, voy a tener 8. Y este es el oxígeno, voy a tener 7. Esta es la fórmula empírica, que es la fórmula más simple de ese compuesto. Pero además de la empírica, me piden la molecular. ¿Qué significa la fórmula molecular? Pues que esto a lo mejor se repite una vez, o dos, o tres, es una cadena. Entonces, ¿cómo saco la cadena? Para sacar la cadena tengo que saber qué pesa toda la cadena, o sea, si esto es un eslabón y yo voy a tener una cadena que se repita 2 veces, o 3 o 4, necesito saber qué pesa esto, la cadena entera. Entonces, el objetivo es conocer la masa molecular y para eso me van a dar datos para sacar esa masa molecular. Cuando ya sepa lo que pesa la cadena entera, si además sé lo que pesa cada uno de los eslabones, que es la fórmula empírica, pues ya al dividir la masa total entre la masa de un eslabón, saco el número de eslabones. ¿Vale? Entonces, el objetivo, conocer esto. ¿Cómo sé qué pesa cada uno de los eslabones? Porque tengo la fórmula empírica. Entonces multiplico 6 carbonos por 12, más 8 por 1, más 7 por 16. ¿Vale? Esta parte ya la sé. Me falta esta. Y para calcular esa, me dan estos datos. Pues yo tengo que arrancar de ahí. Como tengo molaridad, y molaridad es número de moles partido por volumen, y además tengo el volumen, yo con esto y esto puedo calcular el número de moles. Yo os lo he puesto aquí todo en un paso, pero que no se aclare, pues que lo hagamos. ¿Vale? Conozco esto y conozco esto, pues puedo calcular el número de moles. Podéis calcular el número de moles o directamente poner que el número de moles es masa en gramos por masa molecular. La masa en gramos también la conozco, me dicen que tengo estos gramos. Pues ya conozco esto, 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 y lo único que no sé es la masa molar, que es lo que me hace falta. Vamos sustituyendo, esto es la molaridad, esto es el volumen, ojito, que tiene que estar en litros, porque la definición de molaridad es mol por litro. Lo paso a litros y esta es la masa. Y ahora solo me queda despejar esa masa molar. Esto pasa aquí multiplicando, se me queda así, y ahora esto pasa multiplicando y esto pasa dividiendo, y se me queda así. Y me da una masa de
192,3 gramos por mol. Pues estas ya que pongo aquí. Y ahora al dividir esto me da, si no me da 1, me da súper cerca, me tiene que dar un número entero, preciso. Si no me da un número entero aquí, me he equivocado. No puedo hacer esto de multiplicar por 2, multiplicar por 3. Preciso un número entero. Esto me da un número entero, 1, o sea, significa que se repite una vez. O sea, que no es una cadena. Es un compuesto en el que la fórmula empírica y la fórmula molecular coinciden. ¿Vale? Hasta aquí. A mí me gusta hacerlo siempre así, sacar los gramos primero y de los gramos los moles y de los moles dividir entre el menor, porque siempre son los mismos pasos, pero hay otras opciones. Vamos a ver una segunda opción. Vale, la segunda parte sería, en vez de determinar las cantidades de cada elemento, ir directamente aquí a calcular el número de moles, sin calcular la masa de cada elemento. Entonces, ¿cómo calculo el número de moles de carbono? A partir del número de moles de CO2. Como sé la masa de CO2 y sé lo que pesa, saco el número de moles de CO2 y después miro la fórmula. Y en la fórmula que veo que en cada mol de CO2 hay un mol de carbono, porque su índice es 1. Entonces, si es el número de moles de CO2, el número de moles de carbono, que son 0,09. Y me daría lo mismo que antes cuando he calculado la masa. Calculo el número de moles de agua. Como sé la masa de agua y sé lo que pesa, saco los moles de agua, 0,06. Y ahora miro la fórmula. Como cada mol de agua tengo 2 de hidrógeno, pues el número de moles de hidrógeno será el doble que el de agua. Cuando rompa, tendré el doble de moles de hidrógeno que de oxígeno. ¿Vale? Pues 2 por 0,16 tengo 0,12, que era lo mismo que me había dado antes. Y para el oxígeno ya no lo puedo hacer esto, porque como os he dicho, el oxígeno viene de aquí y de aquí. Entonces todo el oxígeno que hay aquí, no sé cuál viene de esta fórmula y no sé cuál es el que he utilizado para quemar. Entonces el oxígeno preciso tengo que hacer la diferencia de masas. Como sé el número de moles de carbono, lo multiplico por 12 y saco la masa de carbono. Sé el número de moles de hidrógeno, lo multiplico por 1, aquí por 12 y aquí por 1, y saco la masa de hidrógeno. Y ahora sí que la masa de oxígeno igual que antes. Esto es todo junto, pues le resto el carbono, le resto el hidrógeno y saco el oxígeno. Y ya divido entre 16 y tendré a los moles de oxígeno. Y a partir de aquí ya dividiré entre el menor y haría exactamente lo mismo. Y es otra forma, si os resulta más fácil. Bueno, hasta aquí. Si tenéis alguna duda, me ponéis bajo en comentarios y si no, pues nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.